decisiones que toma, aun cuando sean en contra de su propia vida, son decisiones que dan a luz vida y no muerte. Amén. El verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, esto es para los que ya están en Cristo, no volver a ese tiempo atrás, siguiendo ¿qué cosa? Es decir, que hay una corriente en el mundo que nos tira. Esa corriente no deja avanzar al creyente. ¿Pero por qué? Porque el creyente, nuestra naturaleza, no sé la suya, pero la mía, dice que está vendida al pecado. Es decir, que a esta carne no le podemos decir, vamos a la iglesia, porque automáticamente te va a decir, quédate en casa que está más calentito. Si no, mirá a tu derecha y fíjate quién faltó. El que le dio lugar a la carne. Bueno, y usted dirá, menos mal que vine hoy, ¿no? Claro, entonces, la Biblia es muy clara con esto, porque dice la Escritura, hermanos y hermanas queridas, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, escuche bien, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás, que se le fue entregado esa potestad y arrastra a aquellas personas que sus ojos no están abiertos y los lleva cautivo. Ahora, por supuesto que el enemigo a los que no pertenecen al cuerpo de Cristo ya los tiene cautivos porque son propiedad de Él. Por eso que nosotros como discípulos, ¿qué hacemos en la célula? Los desatamos, le abrimos la puerta de la cárcel y los integramos al cuerpo de Cristo. Ahora, al discípulo, al creyente que viene a la iglesia, ¿sí?, y que todavía no es discípulo del Señor, ese es el que corre un riesgo muy fuerte de volver atrás, ¿sí? Y corre peligro su propia vida y su propia alma, porque dice la Biblia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es cuando los jóvenes que están bajo las adicciones a las drogas vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque todavía pertenecen a la corriente, todavía están en la corriente del príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se toma a Dios en serio? De una sola vez deja y abandona lo que es pecado. Aunque se muera, esa persona deja el pecado, deja el cigarro, deja la cocaína, deja la marihuana, deja el alcohol. ¿Pero por qué? Porque ya no es más tiniebla, ahora es más luz. Y dice, Señor, si me tienes que matar, aunque me mates, yo te voy a seguir a vos. Esta carne le tiene que obedecer a Jesucristo, resucitado, victorioso, que ahora vive dentro de mí. Muy bien. Si es para el Señor es más fuerte, amén. Ahora, el príncipe del mundo siempre está actuando para arrastrar a las personas. Arrastra a los creyentes, a los que ya tienen, no. Pero ¿a quiénes arrastra? Tenemos la historia de Amalek, ¿sí? Amalek dice que era un pueblo que Dios dijo acerca de él, que iba a tener guerra contra Amalek por todas las generaciones habidas y por haber. Pero ese espíritu era el que atacaba, ¿sí?, la retaguardia de ese gran ejército que Dios tenía, ese pueblo de Dios, mejor dicho, esa gente, ¿sí?, esos creyentes, pero vio que siempre queda un rezagado, que siempre, bueno, voy, no voy, me quedo, voy y hago, y está con un pie en el mundo y un pie en Dios. A esa gente lo ataca el espíritu de Amalek y los arrastra, ¿sí? Y después uno los ve que andan en la miseria humana. ¿Pero por qué? Porque caminan conforme a sus propios pensamientos. Ahora, el verdadero discípulo no camina en el pensamiento propio, sino que camina en el pensamiento bíblico. ¿Qué dice Dios respecto a lo que me está pasando? ¿Esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Y ahí uno comienza a tomar una decisión clara y concreta respecto a esto. Por eso que dice la Biblia que Dios te llamó a libertad. No estar atado el príncipe de la potestad del mundo. Amén. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Veo qué claro que está? Quiere decir que hay personas que vienen de la iglesia, pero son desobedientes. Y operan ellos. ¿Pero por qué operan ellos? Porque esas personas le entregan un derecho legal. Ahora, yo de la boca para afuera puedo decir mucho. La historia es lo que yo hago, ¿sí?, dentro de mi corazón,
cómo me comporto, qué verdad yo tengo en mi corazón. Porque claro, a Jesús lo acusaban, a Jesús cuántas cosas, lo difamaban, le levantaban falsas calumnias, lo trataban de hijo que quién sabe quién es tu papá, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Es decir, enfrentó muchísimas cosas que tocaban directamente sus emociones, su ministerio y bla, 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 etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús dice y les dijo bien claro, yo sé de dónde he venido, sé quién soy y sé a dónde voy. ¿Cuántos saben eso? Por eso que el discípulo, hablando del discipulado, sabe quién es y para qué está en la tierra y no juega con el pecado. Amén. Yo sé que si estás aquí es porque Dios tiene un gran propósito con vos. Ahora dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Si tuvieras que medir tu obediencia del 1 al 10, ¿qué número te pondría? 1, 5, 6, 7, 10. Mientras vos pensás, te arrepentís, yo tomo agua. Pero sabe que muchas veces la obediencia está circunscripta a lo que nosotros creemos. Porque no puedo obedecer más de lo que yo creo que para mí es cierto en mi corazón. Si yo creo que la Biblia es la verdad de Dios, la voy a obedecer, si no creo no. Si yo creo más en lo que me dice otra persona, que no sea la palabra de Dios, voy a obedecer eso. Por eso que dice la Biblia que andan muchos dando falsas doctrinas y creen esas cosas, ¿pero por qué? Porque no le hacen caso y no leen la palabra de Dios. Hijos de desobediencia. Verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y ahí aparece la palabra, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Fornicación, adulterio, avaricia, idolatría, hechicerías, pleitos, todas esas cosas. Dice, las cuales anduviste en otro tiempo, cuando eras desobediente, cuando seguías la corriente del mundo, cuando tu papá era el príncipe de este mundo. Pero ahora, al estar en Cristo, eres una nueva criatura con una nueva ciudadanía y perteneces a otro pueblo. Amén. Dios te eligió a vos entre medio del pueblo argentino y te puso dentro del pueblo de la familia de Dios. Amén. Y toda tu vida, a partir de ahora en adelante, se va a regir por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra constitución del reino de los cielos. Así como hoy se están peleando ahí, ¿no? Los legisladores, los diputados, por lo que dicen ahí la legislatura y etcétera, etcétera, la constitución. Bueno, nuestra constitución está regida por las escrituras. Amén. En la Biblia está todo lo que Dios dice de su pueblo. Y de esto nosotros no tenemos que movernos, aun cuando nos sea en contra de nosotros. Hola. Esto lo hace alguien que quiere ser un discípulo o ya es un discípulo del Señor. ¿Cuántos todavía quieren ser discípulos del Señor? Entonces Jesús un día se da vuelta, poneme San Juan, ahora continuamos con esto, pero para tener más una mirada acerca de esto. San Juan 6, verso 63. A ver si... El espíritu del cual da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién les habían de entregar, quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, escuche bien, hace una pausa ahí, Daniel, si no le fuere dado del Padre. Ahora, mire esto qué importante es. Si usted está aquí en la iglesia, es porque el Padre te ha llamado. Y si el Padre te ha llamado y usted reconoce y ha sentido la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, no menosprecie esto. Amén.
Porque usted no sabe si la oportunidad se termina. ¿Amén o no amén? Ahora mire lo que dice la palabra ahí. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque más atrás le dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Era duro lo que el Señor estaba hablando. Y de ese día, dice, muchos se volvieron, hasta ahí nomás, hasta el 66. Por eso que el discípulo, hermanos, todo lo pasa por la Biblia. Le dije hace un momento que ser discípulo se trata de tener una vida con un carácter formado, que no toma decisiones emocionales, porque nuestra vida pasa por momentos muy difíciles. ¿Cuánto nos enojamos acá? A ver. Muy bien, gracias a Dios que estamos en una iglesia normal, ¿no es cierto? Bien, gloria a Dios. Pero esa decisión, eso que usted toma, no nos lleva a tomar una decisión loca. ¿Sí o no? Pero usted está en un cuerpo que se emociona, que se enoja, que llora, que se ríe, pero que no peca. Amén. Entonces, el discipulado es carácter, ¿sí? Y el carácter no te deja ir más allá de la palabra de Dios. Amén. Por encima de los pronósticos humanos está la palabra de Dios. Vuelvo a Efesios capítulo 2. Dejamos en el verso 4, ¿verdad? Dice que el verso 3, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de Dios de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, ¿qué hay en los pensamientos? Hay fortalezas mentales. O sea, el pensamiento fue madurando nosotros, los pensamientos se fueron formando, las estructuras mentales se fueron formando según la crianza y según el lugar donde nosotros vivimos. Y si fuimos criados en lugares donde fuimos maltratados, fuimos etcétera, etcétera, esa formación es la que hay en nuestra mente. Y luego lo que desarrollamos cuando somos adultos, lo desarrollamos según el pensamiento que nos formaron desde la niñez. Ahora, Cristo dice que nos dio espíritu de vida a nosotros, no nos dio espíritu de muerte, y que nos dio su mente, no la mente de Satanás. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿por qué en muchas personas no funciona esto? Porque les falta Biblia y les falta renunciar a los deseos de la carne. Ahora, esos deseos de la carne lo pueden llevar hasta la muerte y la persona puede morir salva, pero vivir una vida en agonía, como ayer en Argentina, ¿no? Que fue un gol agónico, pero lo gritamos al final, ¿no es cierto, hermano? Gloria a Dios, ¿no? Pero hay gente que vive en agonía, vive sufriendo, vive viviendo cosas. ¿Pero por qué? Porque no le hace caso a la palabra del Señor. Cuando en la palabra del Señor te puede hacer vivir una vida feliz, pero para eso, ¿sabe lo que tiene que hacer? Dejarse romper por la palabra de Dios. Renunciar al orgullo, renunciar a lo que tiene, a lo que trajo del mundo, a los pensamientos, a los argumentos, lo que te enseñaron tal vez tus padres. Tal vez vos podés amar mucho a tus padres. Y yo no digo que no los dejes de amar. Pero fueron cosas que tal vez no fueron bíblicas. Pero si no fueron bíblicas, yo las pondría bajo la ejecución del cuestionamiento si no están en la palabra del Señor. Porque ¿qué nos decían nuestros padres? Si te pegan, defendete. Ahora, por defenderte, eso te trajo muchos problemas. Y por defenderte viviste a la defensiva. ¿Sí o no? Y eso te trajo muchos problemas. Ahora, mire lo que sigue diciendo, hermanos y hermanas. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Ahí está, hijos de ira. ¿Pero por qué? Porque todo lo resolvíamos bajo ese espíritu. Ahora, el discípulo de Cristo no resuelve así sus cosas. Por eso en su momento le pregunté si usted se enojaba. Ahora, una cosa es enojarse y otra cosa es airarse. Ahora, ¿qué dice el Señor? Airaos, pero no. Quiere decir que no se te ponga el sol. Bueno, si nos enojamos ya el sol nos agarró de camino, ¿no es cierto? Se fue, y más cuando es invierno, ¿no es cierto?
Pero esto es simbólico, hermano, ¿no es cierto? Esto es simbólico, quiere decir llegar a la reconciliación. Amén. Y si no se quiere reconciliar, bueno, vos haces tu parte y el resto que haga la suya. Si no lo quiere hacer, I'm sorry for él. Estoy como te ve, ¿viste? Bueno, vamos. Lo mismo que en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, vuelve a decir otra vez el apóstol, viste que a veces que el apóstol Pablo, como tu pastor a veces, viste, te mata y te revuelve a rematar, ¿no? Muerto y doble veces muerto en delito y pecado, dice, ¿no? Tremendo. Nos dio vida juntamente con... ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vos tenés la vida de Cristo. Y esa es la vida que vos tenés que vivir. ¿Cuál es la vida que debe vivir un discípulo? La vida que vive el Señor. Ahora, esta vida que vive el Señor no es una vida que se vive en la iglesia. No es una vida de apariencias. No es una vida que tal vez vos tengas que aparentar cosas. Es una vida natural como la vive cualquier hijo de vecino. Nada más que en usted vive la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque si usted quiere vivir una vida de apariencia, usted nos va a engañar a todos nosotros. Y lo va a lograr. Un buen traje, una buena palabra, una buena presentación, y nos va a engañar a todo el mundo. Pero a Dios no lo puede engañar. Ahora puede ser que a usted le falte un poco tal vez de razonamiento, le falte entender la Escritura, le falta que le expliquen como a mí 2 veces las cosas. No sé si a usted necesita que le expliquen 2 veces las cosas. A ver cuánto tenemos que nos expliquen 2 veces las cosas. Damos una iglesia normal entonces, ¿no es cierto? Porque a veces no nos llega agua al tanque como quisiéramos, ¿sí o no? Y necesitamos que nos digan las cosas. Y a cuánto, cuando la maestra nos decía, pregúnteme otra vez. Si usted no entiende, la señorita decía, pregúnteme otra vez, ¿no es cierto? Y después de la 10ª vez que le preguntábamos, la señorita, espera, al final sos un inútil. Bueno, pero vio, hermano, que Dios elige gente como nosotros. A la gente que decidió dejarse romper en las manos del Señor y vivir una vida nueva. Aceptar la vida que tenemos, que es una vida en Cristo Jesús. No es una vida en uno mismo. Recordate estas palabras. No es una vida en vos mismo, es una vida en el Señor, porque esa es la vida que permanece, que perdura y que con el tiempo y a pesar del tiempo vos vas a ver que es la vida que te trae más fruto y es la vida que a vos te va a hacer feliz. Esto que te digo de ser feliz no quiere decir que vos vas a estar exento de tener pruebas y luchas. No, las luchas, como cuando llueve, el agua nos pega a todos. La diferencia está en que vos vas a tener paraguas. Amén. Te lo pongo en esa palabra. Aplaudirle, Señor. Aleluya. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hizo? Nos resucitó. Amén. ¿Qué hizo el Señor al discípulo? Lo resucita. Resucita las áreas muertas, resucita los sueños, resucita las cosas que estaban ahí en pausa, esas cosas que soñaste cuando eras niña, cuando eras niño, que vos decías, yo quiero hacer esto, y hoy tenés un destello de eso que vos decís, wow, yo siento que quiero ser un abogado, una médica, quiero tener una empresa, y de repente vienen esos destellos. Pero porque eso ya está instalado dentro tuyo. Pero ¿qué pasa? Como vos todavía seguís la corriente del príncipe de este mundo, todavía eso está atado a eso. El enemigo te tiene con una cadena atado a eso. Pero como el Espíritu siempre está despertando eso, va a haber un momento en el cuando vos digas, cortamos esa cadena y despegamos, que ahí te va a desatar el propósito por lo cual vos naciste. Hola, ¿amén o no amén? Aplauda, Señor, claro que sí. Es para Cristo el aplauso, aleluya. ¿Por qué se cree que yo le predico a pastores, le predico a empresarios, le predico a educadores? ¿Pero por qué? Porque yo sé que esto funciona de esta manera. Y lo hemos visto y lo vemos en la iglesia. ¿Cuántos de acá tienen sueños?
Baje la mano, no dije que tiene sueño y irse a acostar. ¿Cuántos tienen sueños de ser algo, de tener una empresa, de tener un negocio, de tener un emprendimiento o estar en la facultad? Pero ¿qué pasa? Esa mente que fue vendida al pecado, que el enemigo la torturó con montones de cosas, sigue atado a eso. Hasta que la persona dice, basta, corto con esto. ¡Pum! Corta y ahí despega. Amén. Decirle que está a tu lado, es hora de despegar. Sin apartarte de Dios. Y de la iglesia. Y de la célula. Y de tu casa. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, escuche ahora, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahora, escuche bien. El discípulo del Señor tiene otra mirada diferente a la que tiene el príncipe de este mundo. Porque el príncipe de este mundo siempre va a tirar para abajo. Siempre va a querer que nosotros miremos humanamente todo. Siempre va a querer que nosotros lo pasemos por esta humanidad traicionera, este corazón que nos traiciona. ¿Sí o no? Pero el discípulo del Señor sabe que todo lo tiene que pasar por esto. ¿Dónde estoy sentado yo? Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y desde ahí arriba miro y observo la situación. Amén. Preguntarle al que está a tu lado, ¿dónde estás sentado vos? Dice que había una iglesia en el Antiguo Testamento, no sé si la puedes buscar, Daniel. Dice que estaba sentada donde estaba el trono de Satanás. Tremendo, ¿no es cierto, hermanos? Donde estaba el trono de Satanás. Creo que era en la iglesia de Pérgamo. Está en Apocalipsis. Apocalipsis 2.13. Gracias, hermana. Miren lo que dice Apocalipsis 2.13. Gracias. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en los que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tremendo, ¿no es cierto? Qué peligro, ¿no es cierto? Bueno, se ve que la iglesia esta tenía el coraje para estar ahí. Pero ahora nosotros, ¿dónde estamos sentados, hermano? En lugares celestiales juntamente con Cristo. El discípulo tiene que estar en ese lugar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vos vas a estar sentado en una nube ahí? No, no es eso, hermano. No vaya a la oración del Señor, bueno, ¿en qué nube me subo ahora? No. Eso quiere decir tu posición en Dios. Tu posición. Cuando vengan los ataques, veo que cuando vienen los ataques uno dice, me quedo en casa. No voy a la iglesia, no hago la célula. No me comporto como yo. ¿Pero por qué? Porque estás sentado en lugares terrenales. Y como lo pasa todo por las emociones, lo pasa todo por la parte emocional. Eso es un discípulo que vive en la carne. Pero cuando un discípulo está en lugares celestiales, sabe que la tormenta va a pasar. ¿Y qué hace el águila? Vuela por encima de la tormenta. Decirle que está a tu lado, vos sos águila o sos gallina. Porque si sos águila vas a volar. Si sos gallina, puede andar un lobo para comerte. Verso 7 del capítulo 2 de Efesios. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aplaudimos fuerte la palabra de Dios. Amén.
Muy bien, frecuentemente podemos pensar nosotros, si Dios puede hacer algo con todo lo que recién hemos hablado, y puede ser que haya un pensamiento, después de todo lo que hice, después de cómo llevé mi vida y cómo mi vida fue arrojado al pecado, cómo es el trasfondo familiar, cómo está mi vida hoy en día, ¿podrá Dios hacer algo conmigo? ¿Cuántos nos preguntamos eso? A ver. Gracias por una iglesia normal. Bien, gloria a Dios. Estamos en una iglesia normal, entonces, muy bien. ¿Podrá Dios usar mi vida? Dice la que está a tu lado, Dios puede usar. Ahora, venir al Evangelio es poner nuestra vida al servicio de Dios. ¿Amén o no amén? Voy a volver a repetir esto. Venir al Evangelio de Jesucristo es poner nuestras vidas al servicio de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y no servir a la carne. Si servimos a la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción y muerte. Pero si le servimos al Señor, por eso que el discípulo del Señor hace algo y es hasta el fin. La célula no es a ver si te va gente, si dejó de ir gente, si tenés pruebas, si no tenés pruebas, si esa tarde sufriste un problema en tu casa. Es cuando más tenés que servir al Señor. Cuando vos tenés pruebas, más tenés que servir al Señor. Porque vos no dependés de vos mismo, si no te estás endiosando vos. Si estoy bien lo hago, si estoy mal no lo hago. Te estás poniendo en lugar de Dios, querido. Y yo que yo sepa, no sos Dios, hay un solo Dios. Amén. Por eso dice, por gracia sois, por gracias, por regalo, por misericordia. Así que nunca dejes de hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Amén. Nunca dejes de hacer lo que te mandó a hacer. Para eso tienes testimonio en esta casa de cómo hemos comenzado. Hola. Ahora, lo vemos a Juan y a Jacob. ¿Recuerdan quiénes eran? Bonerge, los hijos del trueno. Seguramente en la célula habrá algún Bonerge, ¿no? Algún hermano tornado y alguna hermana huracán o hincha de huracán. Que cuando habla, el líder tiene que poner, ¿no? Porque ahí viene no una tormenta de amor, una tormenta de palabras. Pero en algún momento de nuestras vidas, todos pasamos por eso. Pero ya no más. Pedro también. El apóstol Pedro, una vida que lo vemos bueno, llamado Simón, ¿no es cierto? Que significa una caña cascada, una caña como la onda del mar, una caña que se va para un lado y para el otro, emocionalmente inestable. Yo sé que acá emocionalmente inestable no hay ninguno, ¿no? Pero que en otro tiempo puede haber sido así, ¿verdad? Pero eso nos lleva y nos hace tropezar. Pero Pedro era un hombre así también. Hasta que tuvo ese encuentro con el Señor y se convirtió en ese discípulo del Señor. Ahora, escuche bien, le puse hace un momento, hasta que uno se corta esa cadena y dice que abandonándolo todo, ¿se acuerdan ese momento tan precioso? Dice, Señor, yo no soy digno de ti. Hay que llegar a ese momento, hermano, a decir esas palabras, Señor, yo ya no soy. Pero esas palabras no tienen que ser palabras, tienen que estar acompañadas de hechos. Porque si a vos el Señor te está pidiendo nomás, mirá, recibí tu oración ayer a la noche y esta noche quiero que me sirva. No, estoy ocupado, Señor. Tengo que ver partido. Claro. Es un chanta, dice cada hermano. No, dice que inmediatamente lo siguió el Señor. Y en ese seguirle al Señor pasó por momentos muy difíciles, hasta que murió Pedro como un mártir. Hasta lo negó también al Señor. Hasta un día Jesús lo retó tanto al Señor que yo no sé si usted aguantaría un reto como el que aguantó Pedro. Mirá si yo te trato a vos de Satanás. Este pastor no tiene amor de Dios. Pero un día le dijo, Satanás le dijo, ha llenado, ¿qué me estás hablando? Tremendo, ¿no es cierto?
lo negó al Señor. Pero hasta que un día Pedro tuvo que cortar esa cadena del príncipe de este mundo y tomar una decisión a quién iba a seguir, y lo siguió. Ahora, después que lo siguió, dice que Pedro, la sombra de Pedro sanaba. Pero si no hubiese tomado esa decisión, la sombra de Pedro no dejaría dejar de disfrutar el sol, nada más que eso. Era una sombra nada más, una sombra que pasa. Pero esa sombra es, porque si vos te pones a pensar, era una sombra. Pero esa sombra, en esa sombra tenía poder. En esa sombra había algo de Dios, puedo decir, una sombra. Los huesos de un muerto cuando ese hombre de Dios se había muerto. Otro discípulo en el Antiguo Testamento, Eliseo. Se muere, dice que pasan una compañía de armas, de un campamento de un ejército, y traían a un muerto con ellos en la batalla, y se les cae en los huesos de Eliseo. Y dice que al tocar los huesos del muerto de Eliseo, el muerto resucitó. Se ve que había quedado algún destello de la unción del Espíritu en esos huesos, hermano. Ahora miren, pero estos hombres de Dios que te estoy hablando, lo dejaron todo. ¿Cuándo se marca la diferencia? Cuando el príncipe de este mundo no tiene nada a nosotros. Y hay que reconocer eso, que el príncipe de este mundo no va a decir a ver si tiene un temperamento bueno o malo, si sos melancólico, si no sos. No, estás atado al mundo. El mundo te tiene atado a un trabajo, el mundo te tiene atado. Dependés más de un trabajo, dependés más de una obra social, dependés de esto o dependés de Dios. ¿Sabe que Él sabe si realmente vos dependés de Dios o no? Él conoce a quienes dependemos del Señor. Por eso que cuando muchas veces la gente que Dios va a usar en la parte económica, sí, que tiene el don de hacer riqueza, le saca todo lo que tiene, los deja sin un peso. Y a partir de ahí, si el Señor es el Señor, dice un dicho popular que no está en la Biblia, pero debería estar. En la cancha se ven los pingos, dice un paisano, ¿no? Y ahí mismo, hermano, lo deja sin plata y la persona empieza a ser fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, empieza a sembrar en la casa de Dios y de la nada Dios empieza a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque murió a lo terrenal. Ahora, ¿qué hace el que todavía sigue prendido al príncipe de este mundo? Dice que el único que rasca para afuera es el perro, ¿no? ¿Sí o no? Otro dicho popular. Ahora, la iglesia no es así, porque con la misma mano que recibimos, extendemos la otra para dar. Pero no podemos pedir si no somos fieles a Dios. Eso quiere decir que estamos atados al príncipe del mundo. Ahora le ponemos excusa a Dios. Es que no tengo prueba, tengo lucha, tengo circunstancias, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Tengo muchas cosas. Y Dios dice, está bien. Dios respeta la voluntad de cada uno. Pero Satanás no la respeta. Porque sigue atado todavía. Sigue atado a ese... ¿Vio cuando tus papás clavaban un fierrito y ataban al bobby ahí? A la estaca. Y se movía hasta donde el amo le daba el permiso, y hay mucha gente anda así en la vida. Económicamente se mueve así, ¿por qué? Porque no son generosos con Dios, con la obra de Dios, con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero yo le puedo dar testimonio de personas que no son diezmadores ocasionales por una palabra como esta, sino que han tomado una decisión de darle al Señor. Hoy ya tienen lo suyo. ¿Amén o no amén? Así que Pedro, sus sombras sanaban. Moisés, un hombre que dice que era letrado, un hombre que era criado con los mejores maestros en Egipto, cuando se topó con Dios, ¿sabe cuál fue la excusa que le puso? Soy tartamudo. Imagínatelo, ¿no es cierto? Y sin embargo el Señor lo usó o no lo usó. Fue el libertador de Israel, hermanos. Una vida llena de debilidades, y
Cuando vaya, ¿quién le dijo que me envió? Vos cerrá la boca a Moisés y decirle que te envió el yo soy. Mirá si a vos te dice el Señor, andá, hacé la obra, y cuando alguien te pregunta, decirle que te manda Jesucristo. Y encima después te agarran a golpe por Jesucristo. Seguro que se equivocó el pastor. Seguro que se equivocó el Señor. ¿Vos te pensás que a Moisés no le pasaron esas cosas? Hasta su mismo pueblo lo cuestionaba. Hasta su mismo pueblo se le rebelaba. Quería levantar otro hombre en su lugar. Porque era un hombre tranquilo. Pero él fue un hombre, hermanos, sin conocer a Cristo, que estaba sentado en esos lugares celestiales. Él iba a la presencia de Dios con su oración. El apóstol Pablo, un hombre que era un asesino terrible, perseguidor de la iglesia. ¿Recuerdan que hablé, creo, el domingo de esto hablé? O el sábado, no recuerdo. Ahora, ¿Dios lo usó a Pablo, sí o no? Ahora, ¿le cambió el temperamento a Pablo? ¿Cuántos son coléricos sanguíneos acá que tienen sangre en las venas? A ver. La mayoría hincha de Boca, ¿no? Siempre estoy con la meta. Pero diga, los hinchas de River también por levantar la mano. Que usted, digamos, que va al frente. ¿Cuánto tengo que va al frente acá? A ver. Baje la mano, baje la mano. ¿Cuánto en el mundo íbamos al frente? Ahí, vamos al frente, ahí vamos. Que no le hacemos bajo a nada. A ver, vamos, arriba. Vamos bien. Ahora con Cristo es lo mismo. No, Cristo no te anestesia. Hola. El Señor no te anestesia. No te pone una droga ahí. No. Lo invierte al propósito. Porque Pablo fue intenso en pecar. Fue agresivo con la gente de Dios. Ahora Pablo fue un hombre agresivo con el evangelio. Se metía a predicar en las casas. No lo echaban a Pablo ni a garrotazos. Le pegaban, lo apedreaban, lo tiraban de la ciudad afuera. Vamos, Pablo, para afuera. Y Pablo se sacudía un poquito y seguía predicando el evangelio. Eso es un discípulo de Cristo, hermano. No que antes asesinaba gente y ahora, como muchos cristianos, salen de la droga, andaban por los barrios ahí y ahora tienen frío para abrir la iglesia. Cuando andaba sin camiseta, en pantalones, sin ropa, pidiendo droga a los delivery y ahora tienen vergüenza de venir a la iglesia de Cristo, hermano. Andaban a las 4 de la mañana buscando a ver si le venían un poquito más de cocaína y ahora no se levantan a orar porque tienen frío. ¿Se da cuenta? Cristiano sin vergüenza. Dijo uno, ¿se tenía que decir? Y se dijo. Bueno, como yo estoy terminando la parte del discipulado, te estoy dando un poquito nomás de algo de lo que significa un discípulo del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque sabe que un día vendrá el Señor. Un día vendrá Cristo. Amén. Y yo deseo con todo mi corazón que vos te vayas con Él. Pero el emocional se va a quedar en la tierra. El que no entregó se queda en la tierra. Te pregunto en esta noche, ¿tienes algo que el enemigo te puede retener acá en la tierra? Yo te digo, hermano, nada vale la pena que te quede atado acá en la tierra. No te pierdas la obra de arte que va a ser la boda del Cordero. Porque no sabemos en qué momento va a ser. Pero dice la Biblia que será en un abrir, a ver, cierre y abra los ojos. Así será. La venida del Hijo del Hombre. Y seremos arrebatados. Y ahí se acabará el llanto. Para los discípulos. ¿Para quiénes? Para los discípulos. Ahora, para el que sigue prendado, ¿entiende la palabra prendar? Lo que usted hacía antes, ¿no? Que iba, vengo a prendar esto para ver si me da unos pesos para la otra. Te prende el celular para comprar un poco más de droga. Es que en parte para no me quemé. Cosas zapatillas. Empeñado hasta el apellido.
Entonces, que no te encuentre la venida de Cristo prendado en la tierra. Porque nosotros ya conocemos lo que es el mundo. La mayoría de todos ustedes, hermanos, cierto, exceptuando, creo que me cabe el dedo de la mano acá las excepciones de personas que no han andado en cosas tremendas allá afuera. Pero ay, Señor. Bueno, te vamos a hacer que dar el testimonio. La mujer samaritana se queda corta, como mira. ¿Para qué le da letra al pastor? Exceptuando a pocos, pero la mayoría conoce lo que hay en el mundo, ¿sí o no? Conocemos lo que hay en el mundo. Sabemos que lo que hay en el mundo es malo, es dañino. Amén. Hace mal. Vos tenés que revisarte a ver si en tu corazón hay algo que te deja prendado al mundo. Y yo te digo, hermano, mirá, cuando tengas que servir, vale la pena servir al Señor. Amén. Vale la pena gastar tu vida para el Señor. Los que lo pueden hacer. Amén. Los que hoy están a tiempo de hacerlo, los que son jóvenes, los que tienen espíritu adentro, los que tienen fuerza para hacerlo, háganlo ahora, porque llegará un tiempo que no se podrá hacer. Amén. Muy bien, termino entonces con un verso más. ¿Quiere un verso más? Muy bien. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Filipenses, capítulo 2. El verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, un fiel discípulo de su Padre, ¿no? Amén. Eso es lo que caracteriza a un buen discípulo. La obediencia mata deslealtad. La obediencia mata orgullo, lo que rompe la relación con Dios. Ahora puedes obedecer a la carne, puedes obedecer al príncipe de este mundo, a la sociedad, o puedes ser alguien que obedece al Señor. Amén. Amén. ¿Y qué hago? ¿La dejo de trabajar? No, tenés que trabajar. Pero en tu corazón vos tenés que saber que tu vida le pertenece a Dios. Amén. Ponete de pie y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.